Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí, Géminis, hay una información que ustedes van a necesitar conocer. Aquí tienes que prestarle muchísima atención a tu intuición porque te va a estar guiando a conocer algo que necesitas saber. Esto es una información que estaba oculta, te va a ser revelada, pero por supuesto tienes que prestar atención para saber precisamente que esa es la información que tú necesitas. Quizás estés viviendo algún tipo de circunstancia donde debas dinero, donde quizás tus tarjetas de crédito estén a tope o necesitas resolver algo específicamente. Y se te va a revelar la forma correcta de hacerlo o el por qué te está pasando o cómo solucionarlo. Pero te repito, debes prestar muchísima atención a lo que se te va a estar revelando. Fíjate en lo que sueñas. Si me dices, no recuerdo mis sueños, señores, tienen 5 minutos desde que despiertan para escribir lo que sueñan, porque hay información importante que llega a veces a través de los sueños. Así que préstenle muchísima atención. Eso es fundamental para que ustedes logren controlar un tipo de situación que se les está dando alrededor de ustedes. Cuando ustedes conozcan la situación, por qué se da, cuáles son los motivos, es muy posible que ya esto se controle y que se resuelva, porque la carta de la fuerza me dice precisamente eso, que aquí algo se va a estar controlando, algo va a estar manteniéndose bajo control, algo que tú creías que era imposible de que se solucionara, algo que quizás tú decías, ¿y cómo yo voy a resolver esto? ¿Cómo me voy a salir de esta situación? Quizás cómo voy a lograr que me den este permiso o esta certificación, o cómo voy a lograr pagar mis tarjetas de crédito, cómo voy a lograr el empleo que quiero, cómo voy a lograr el aumento de salario. Pues bien, cualquier circunstancia de esa que te estén preocupando ahora mismo, te está diciendo esta carta que se va a estar solucionando, que se va a estar controlando precisamente porque vas a estar recibiendo una información a la cual, por supuesto, tienes que estar al tanto. Y esto te lleva eventualmente al 10 de oros. El 10 de oros anuncia que si haces caso y todo esto se controla, pues definitivamente aquí hay estabilidad, seguridad económica y la consolidación financiera en tu vida. Acá la influencia de esta carta asegura que los esfuerzos que tú has estado realizando hasta ahora van a dar frutos. Vas a poder ver tu dinero, vas a poder tener estabilidad económica. Aquí vas a estar gestionando los recursos de forma eficaz y vas a crear estructuras de estabilidad financiera importantes, ya sea en un trabajo estable, un empleo estable, o con alguna cantidad de dinero o alguna inversión o algún negocio que hagas que te va a estar brindando estabilidad. Y no solamente para ti, sino para toda tu familia. Esta carta genera pues un ambiente sólido y protegido donde ustedes van a poder estar avanzando con muchísima confianza, porque cuando las personas tienen el dinero, la parte económica resuelta, pues no tienen que estarse preocupando por tantas cosas. Las cosas fluyen muchísimo mejor. Vamos ahora a ver qué cartas acompañan a la carta del mago. Por supuesto, la carta del 9 de espadas me está diciendo que ustedes tienen preocupaciones, angustia, insomnio, estrés debido a esta situación que les preocupa muchísimo, pero definitivamente esto se va a estar resolviendo, porque acá este caballero de espadas me indica que van a haber noticias, informaciones, oportunidades que van a estar llegando de pronto a la vida de ustedes. Como siempre digo, que me sale esta carta, las oportunidades son calvas y se toman por los pelos. Aquí tú tienes que actuar con muchísima inteligencia, con muchísima agilidad mental para tomar esa oportunidad y saber cuáles son las consecuencias. Porque a veces es cierto que se tiene que tomar pues la iniciativa rápido, porque si no la oportunidad se te desaparece, pero tienes que ver qué es lo que viene después, porque a veces las personas no miden las consecuencias, no saben lo que viene detrás, y cuando toman esta oportunidad se topan con eso y dicen contra, pero yo no esperaba esto. Sin embargo, si tú la tomas, pero analiza lo que viene después, ves lo que viene después y tú dices, ok, ya yo estaba preparado para esto mentalmente y psicológicamente, te preparas para el siguiente paso, para lo que viene después. Siempre es bueno estar un paso adelante de lo que puede estar llegando. Entonces tienes que tomar la iniciativa, tienes que aprovechar esa oportunidad, tienes que verla
y dejar el miedo. El miedo es uno de los principales paralizantes, una de las principales cosas por las cuales no nos movemos y no se toman las medidas que se tienen que tomar o no se aprovechan las oportunidades. El miedo al que dirán, el miedo al fallar, el miedo a que no funcione, el miedo a salir de tu zona de confort. En fin, el miedo es el principal paralizante de cualquier oportunidad que puedas estar tomando. Así que deja atrás el miedo y toma la oportunidad, pero se conoce lo que viene detrás. Y la carta del mago, pues la carta del mago me indica que van a tener todas las herramientas para crear la vida de sus sueños o para crear lo que ustedes quieran para iniciar este proyecto. Aquí ustedes tienen las herramientas y las condiciones psicológicas, tienen la capacidad para hacerlo. Así que pongan las cosas a funcionar. Esta es una carta súper activa. También la carta, disculpen, del Caballero de Espadas me dice que aquí esta preocupación se elimina, se termina, porque cualquier bloqueo que exista, el Caballero de Espadas no solamente es una oportunidad que viene rápido, es que todos los bloqueos que había en el medio, él los elimina, los corta por completo. Y eso te permite pues actuar precisamente como el mago, usando todas tus herramientas, todas tus capacidades y quizás todos tus contactos para moverlos y hacer que las cosas funcionen. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan a el 7 de bastos. El 7 de bastos es las consecuencias que va a traer aprovechar la oportunidad con el caballero de espadas, disculpen. Y precisamente cuando ustedes tomen la oportunidad, lo que les estaba diciendo, lo que viene detrás es lo que tienen que saber que van a estar enfrentando. Que van a estar enfrentando personas que no van a estar de acuerdo con lo que ustedes hicieron. Personas que no van a opinar lo mismo que tú. Personas que van a decir, lo hiciste a lo loco. O simplemente personas que van a estar compitiendo contigo. Quizás por el mismo puesto laboral que tú querías y que obtuviste. O por el mismo negocio o por el mismo cliente. Aquí hay personas que van a estar en contra tuya completamente, pero, aquí Géminis, tú tienes la posición ganadora. Tú tienes la posición de más ventaja porque tienes la razón, porque sabes lo que has hecho y porque sabes cómo vas a estar actuando. Esa contraposición quizás no venga de personas que están en competencia contigo por el empleo, por el trabajo, o personas que no estén de acuerdo. También pueden venir de parte de tu propia familia que digan cómo vas a estar haciendo eso o cómo lo vas a hacer. Recuerda que te decía precisamente, pueden haber personas que por miedo al que dirán o al actuaste rápido no tomen esa oportunidad. Y aquí se ve precisamente que hay personas que no van a estar de acuerdo con lo que hiciste, pero te va a tocar mantener el equilibrio, te va a tocar mantener la estabilidad a pesar de esto. Esta carta no es de derrota, ¿ok? Es pelea, hay personas que están en contra tuya, pero tú vas a estar defendiendo tu posición y en posición ganadora. Lo que te va a hacer mantener el equilibrio, mantener la estabilidad y mantener pues que las cosas estén fluyendo. Aquí vas a estar haciendo malabares, ya sea en tu empleo, sea en ese negocio, o sea incluso con tu familia. Quizás la consecuencia de tomar esta oportunidad es tener 2 empleos al mismo tiempo, o un empleo y un negocio, y te va a tocar pues precisamente hacer malabares. O gastar algún tipo de dinero en una inversión y hacer malabares con tus ingresos y con tus gastos en un periodo de tiempo determinado hasta que las cosas comiencen pues a fluir mejor. Y la carta del sol, pues la carta del sol te dice que si el miedo no te paraliza y tomas la oportunidad que este caballero de espadas te está ofreciendo, si enfrentas a todas estas personas y mantienes tu equilibrio y tu estabilidad, eventualmente vas a estar llegando al logro, al triunfo, al éxito, a la victoria, a las celebraciones y al reconocimiento de esas personas que quizás estaban en tu contra, o no de esas mismas personas, sino de otras que van a ver cómo tú te vas a enfrentar a cualquier tipo de situación y vas a lograr salir venciendo de esta. Para Géminis, vamos a ver el mensaje del oráculo del romance y el amor para ustedes. Aquí Géminis, con esta carta te están diciendo que se te va a presentar una oportunidad que te va a llevar a una nueva persona, alguien que quizás tú no conozcas actualmente. Así que si estás esperando un nuevo amor, pues hay una oportunidad que se te va a estar dando. Y si estás en pareja, pues nada, cuidado con eso porque vas a estar conociendo definitivamente
a alguien en tu vida. Vamos ahora con un mensaje de este tarot de los animales que en el día de hoy me está funcionando como oráculo. Vamos con un mensaje para Géminis y sale el 7 de aire, el 7 de espadas en el tarot normal. Una carta de advertencia, Géminis, en la que te dicen, te sale la urraca y te dice que la precaución te va a estar ayudando a evitar la pérdida de objetos de valor, incluidos recursos no materiales como el tiempo o tu tranquilidad. Así que sé consciente de las consecuencias de tus acciones, así como de las que de otros puedan estar haciendo a tus espaldas. Así que cuidado con esto. Recuerda que va a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que tú vas a estar haciendo, ¿ok? Pero eventualmente eso te va a estar llevando a la estabilidad económica. Así que, Géminis, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura en los comentarios. Yo siempre logro mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Yo siempre logro mi éxito, mi triunfo y mi victoria, a pesar de que otros estén en contra. Así que nos vemos en el próximo video, Géminis. Hasta la próxima.